Bueno, llegó el momento de compartir la columna habitual de lo social en el cuerpo. Llega a acompañarnos para esto el querido Eduardo Galac. En este momento, aprender con el cuerpo, leer el mundo es la propuesta. Así que le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal Cristina? ¿Qué tal Gabriela? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy Muy bien. bien. Vos sabés que nosotros tocamos el tema de estas las pruebas escolares a aprender, con todos los cuestionamientos que en algún momento ha tenido y demás, pero en algún momento hablábamos con una referente de la lectura de aquí de la provincia, que en realidad no está viviendo, bueno, en realidad ella no es chaqueña, pero vivió mucho tiempo aquí. La situación es que el análisis era cómo es poner en el lugar a pibes de tercer grado en el lugar de decir, che, no sabes leer o si sabes leer no sabes comprender. Ello lo veía además como una exposición tremenda. ¿Cuál es la lectura, el análisis que vos haces desde esta columna respecto de las pruebas a aprender? Bueno, en principio hay algo importante para decir, sobre todo en estos días que están aconteciendo un montón de cuestiones, recién estaban hablando en parte de esto, recordar que una de las maneras de hacer democracia es también con la educación, con la escolarización, ¿no? No me considero en absoluto radical, pero sí recordar esa vieja frase de Alfonsín: con la democracia se vota, se come, se cura y se Y se educa, ¿no? educa. Entonces, Sí. exactamente. Entonces, también recuperar eso de que hablar de la educación es también en parte hablar de nuestra democracia, que en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Respecto a lo que me decís, bueno, hay una primera cuestión que habría que preguntarse, es qué significa aprender, ¿no? Porque las pruebas se llaman aprender. ¿Qué significa aprender algo? Saber repetirlo, poder recitarlo, poder usar ese saber para alguna cosa. Y entonces ahí me parece que está la clave en parte de lo que recién me preguntabas y en parte de lo que podemos pensar a partir de estas pruebas aprender, que para recuperar brevemente un poco lo que pasó en las últimas 2 semanas, las pruebas a aprender son unas pruebas que se vienen sosteniendo sistemáticamente desde el año 2016 y hace un par de semanas, o sea, hace 2 semanas y la semana anterior salieron los resultados del 2024, demoran su tiempo todo el análisis, que son pruebas que se hacen en primaria y en secundaria, donde se miden un conjunto de cuestiones fundamentalmente de matemática y de lengua, pero también algunas cuestiones sociodemográficas, de hábitos culturales, que un poco voy a querer también hablar de eso, porque nos quedamos con los números fríos, ¿no? Que Claro. cuando salió la noticia de que el 14,2% de los estudiantes en matemática no alcanzaban el nivel satisfactorio, ¿no? Entonces, es eso, nos quedamos con ese número frío y después a la semana siguiente, un poco mejor en lengua, el 58% alcanza un nivel satisfactorio. Y a mí, digo, más allá de los números fríos, pensar primero, ¿qué es esto de aprender algo? Y por el otro lado, ¿qué hacemos como sociedad, como democracia con todo esto? Hay que partir, cuando uno piensa este tipo de cuestiones ligadas a la evaluación, primero su importancia, pero no su magnificación. Primero, son infancias, hay que cuidarlas, como recién comentabas de la colega, porque lo primero que hay que para decir es que la educación es un derecho, pero entonces es una responsabilidad política cómo y qué educamos. Ese es un primer punto fundamental, que no es el problema los niños y niñas. El problema somos siempre los adultos, ¿qué hacemos con todo esto, no? Claro. Una segunda dimensión a pensar es que educar no es solo escolarizar. Muchas veces caemos en educación igual escuela. Obviamente la escuela tiene que educar, pero no es el único ámbito. No es el único ámbito y ahí me parece que le ponemos un peso a las infancias, al aprendizaje, las pruebas se llaman aprender, y Mm. no a la enseñanza, que es en todo caso el gesto político, el gesto como sociedad que nosotros decimos qué le queremos enseñar a las nuevas generaciones para cuando asuman responsabilidades sepan desarrollar. ¿Qué tienen que saber, digamos? Exactamente. Más Ujú. que aprender, ¿por qué no hacemos las pruebas también enseñar? No para caerle a los docentes, tampoco son responsables los docentes, sino en todo caso para pensar socialmente el problema y no en esos niños, no victimizar a los niños si saben o no saben. Pero además, ¿qué saben? ¿O qué es saber? ¿No? ¿Qué es aprender algo? Y quería traerles una de las preguntas que aparecía, porque salen los números fríos de matemática y de lengua, pero no Mm. solo sobre eso se pregunta. Una de las preguntas que hacían
es en qué utilizaban su tiempo libre, porque hay preguntas sociodemográficas. Mm. ¿Qué se imaginan que apareció en las respuestas cuando preguntaron en qué los niños y niñas utilizan su tiempo libre? En Niños, jugar. claro, niños y niñas en edad de primaria. Sí, tercero. Primaria, exactamente. Primaria. Y imagino que jugar, sí. Bueno, yo también me esperaba un poco eso, pero mira, el 90% que respondió mirar dibujitos, series o películas, y después el 75% se distribuyó también entre jugar al aire libre, mirar videos de TikTok, Instagram o YouTube, jugar con videojuegos o hacer deporte. Y solo la mitad, el 50% aproximadamente, dijo que lee libros. Y ahí a mí me gusta pensar la hipótesis que muchas veces se dicen las nuevas infancias no leen, o sea, solo la mitad leen, cuando a mí lo que me interesa pensar es, cuando ven un video de TikTok, aparecen palabras. Cuando escuchan, Sí. cuando ven algo, cuando eligen en YouTube qué ver, están leyendo. O sea, hay otras lecturas, hay otros lenguajes que hay que tener en cuenta, además de los lenguajes adultos que nosotros estamos acostumbrados a ver. Digo, los subtítulos hablan en palabras que yo no entiendo. Les voy a contar un ejemplo muy de entre casa, sepan disculpar mis 42 años, pero el otro día estaba en Spotify, me hace una sugerencia de escuchar a Louta, que nunca lo escuché, pero está de moda, dije, vamos a escuchar el nuevo disco. A la segunda canción, te juro, no sabía si me estaba hablando del amor, de los amigos, de lo que pasaba, de la realidad política, no sabía de qué hablaba la canción. Sinceramente, no entendía, no sé si alguna vez les pasó. Sí. Bueno, eso es perderse un poco el lenguaje, porque hay gramáticas diferentes para entender. Eso. Pero al ser lenguajes diferentes. bueno, normalmente, no sé si las infancias, pero las adolescencias siempre han tenido lenguajes diferentes, ¿no? Como para separarse de los adultos. Pero que uno tiende a pensar, yo por lo menos, que es como más empobrecido eso, digamos, ¿no? Como que es de menos calidad ese lenguaje, Más esas palabras, chato, ese discurso que pueden encontrar en TikTok. El ejemplo que pone TikTok puntualmente es todo tan rápido. ¿Cómo haces para en 30 segundos aprender nuevas palabras, por ejemplo? No sé, se me ocurre por decirte algo que tiene que ver con la alfabetización o viste que a veces O los pasa... trayectos que hicimos nosotros, digamos. Ponele, vos decís, a veces, ¿no les pasa a veces cuando están hablando que no estoy encontrando la palabra exacta y digo, uy, me está faltando lectura? Porque realmente la lectura era la que te aportaba esos datos nuevos para encontrar palabras necesarias tus ideas, para organizar el pensamiento, el ¿no? pensamiento. ¿Cómo hacen ellos? ¿Es diferente? Bueno, primero, digo, para que se entienda bien el subtítulo de esta columna, de ninguna manera voy ni contra las pruebas, ni contra leer libros, sino también entender que los adolescentes y las adolescentes, también los niños y niñas cada vez más en temprana edad, utilizan lenguajes que siempre pasó, digo, siempre hubo esa rebeldía de utilizar otras palabras y demás, pero que ahora, sobre todo por la aceleración que tienen a través de el alcance más temprano de nuevas tecnologías, sobre todo celular, tablets y demás, hace que más rápidamente se encuentren con ese otro lenguaje y hace más rápidamente que nos cueste a nosotros comunicarnos, o por lo menos que les sea significativo el lenguaje de los y las adultas, ¿no? que es en definitiva el que evaluamos, ¿no? Entonces, por eso mi pregunta es, se dice que los niños y niñas de ahora no leen. ¿No leen o leen cosas diferentes? Y sobre todo, ¿qué evaluamos? ¿Evaluamos saberes que los interpelan o evaluamos saberes que nosotros consideramos necesarios para que sepan hoy? Y ahí me parece que está el kit de la cuestión de esto. Del desfasaje que hay entre las pruebas y cómo responden las infancias a eso. Y vos te entendés, vos no querés cuestionar, o no es tu planteo cuestionar las pruebas a aprender, pero si tuvieras que hacer alguna modificación, vos decís, bueno, tendrían que docentes o quienes evalúan tratar de incorporar esos otros lenguajes, esas otras palabras que sí están manejando más las infancias. Primero, sí. A ver, ¿por qué no utilizar esos lenguajes? No reducir calidad, que se entienda bien esto, sino tratar de interpelar, cuando aparece este lenguaje, ¿qué sinonimias tienen con nuestro propio lenguaje? Eso sería una primera cuestión. Y una segunda, ya que me preguntás qué preguntaría justamente, es una pregunta que no se hace es, ¿qué sabés de lengua y de matemática?
No testearte yo diciéndote, ¿sabés esto que yo sé? Y que no te voy a decir la respuesta y vos me tenés que dar la respuesta correcta. Ah, la inversa. Preguntar, ¿qué sabés? O sea, ¿qué es lo que sabes de matemática? ¿Qué es lo que sabes de lengua? Mira, hay una muy interesante experiencia en Brasil, ya tiene casi 50 años, fue Paulo Freire, uno de los grandes pedagogos, una de las grandes mentes latinoamericanas, que él, en uno de sus famosos libros, Pedagogía del Oprimido, lo que hace es tratar de pensar no eso, lo que él llama esa educación bancaria, ¿no? Que depositamos saberes en los niños, sino cómo se produce el saber dialógico, o sea, cómo se produce el saber no entre el maestro que enseña, sino entre el maestro y el alumno que enseñan y aprenden recíprocamente, porque lo que identifica es que hay otras alfabetizaciones. Lo identifica hace 50 años, no había celulares hace 50 años. Imaginémonos ahora que cuando nosotros íbamos a la escuela, muy probablemente una maestra sabía mucho más de nosotros de un montón de cuestiones. Hoy, las infancias saben cuestiones que los adultos no sabemos. Manejar una PlayStation, nuevos videojuegos, artistas que nosotros no conocemos. Herramientas del celular.